Sí, bueno, buenas tardes aquí a los presentes y buenas tardes a los compañeros que nos acompañan por allá vía remota. Saludamos con mucho afecto a todos ellos y pues vamos a iniciar nuestra reunión semanal del Grupo de Historia del Parque Revolución con este tema que va a resultar bastante interesante. Santiago Kirker, cazador de recompensas, a cargo del licenciado Manuel Salcido Hernández. Y voy a leer aquí la semblanza del licenciado Salcido. El licenciado Manuel Nicolás Salcido Hernández, él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Cursó la maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue administrador del Hospital Central Universitario y director y fundador del CECIT 20 Oriente, o sea, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos en la ciudad de Chihuahua. Actualmente, pues, es nuestro coordinador del Grupo de Historia del Parque Revolución, donde pues, ha participado con diferentes temas históricos. Y además es guionista y director de obras teatrales como Tres Castillos y Ju Estratega Apache. Entonces, pues le damos la bienvenida aquí al licenciado Salcido con este tema del cazador de cabelleras, Santiago Kirker. Adelante, Manuel. Gracias, René. Muy buenas tardes. Bueno, y nos estamos acomodando. Gracias, muchas gracias, René. Bueno, el día de hoy tenemos felicitar a nuestro amigo Chao, que vino a escuchar esta plática. Ya hacía buen rato que no lo veíamos, lo extrañamos, buen amigo. Está Alfredo Domínguez, que nos está acompañando por primera ocasión aquí en el parque. Agradecemos su presencia. Está Francisco Barrio Mirazo, el famoso Chico Beto, el creador, promotor del Museo Apache en el South. Y bueno, por ahí, entre las personas que se conectaron, un saludo especial a la señora Bernarda Olguín, que se está por ahí, que se está conectando por primera ocasión. Pues sí, miren, este tema de los cazadores de recompensa, vamos a dejarlo en un solo. El tema de los cazadores de recompensas, en el caso de Santiago Kirker, pues es un personaje, se supone que uno como analista o estudioso no debe ponerle títulos. Sin embargo, bueno, pues me voy a permitir, era un malvado. Solamente la gente que estaba hecha en el peligro podía dedicarse a un trabajo, porque realmente era un trabajo, cazar indios bárbaros. En este caso, cazaban seres humanos, apaches y comanches. Entonces, aquí tenemos que James Kirker, pues, fue el más famoso y temido cazador de cabelleras de apaches en el siglo XIX. Este personaje llega de Irlanda con el sueño americano, con el sueño de venir a hacerse rico, de hacerse millonario. Y efectivamente, en sus intentos, él llega a la Luisiana y de ahí se entera que habían monedas de plata y que se expedían en Chihuahua. Entonces, él se pone un objetivo. Él dice, voy a irme a Chihuahua. Pero él, por la ambición de la cuestión de las monedas de plata, no conocía absolutamente nada. Se conocía únicamente el de lo que ahora es Estados Unidos. Entonces,
se entera que hay una travesía que se hacía con las carretas que traían metales, otros que traían enseres, otros que traían alimentos. Y bueno, esa ruta era la ruta Santa Fe Trail, que atravesaba Texas y se dirigía a Santa Fe y Chihuahua, extrañamente, ¿no? Chihuahua. Pero entonces Kirker se contacta, él primero trabajó en Chihuahua, pero no en el estado. Trabajó en... Ahí está. Sí, es que lo moví. Sí. Trabajó en Janos, en una mina, que es una hacienda Corralitos. No sé si alguien de la audiencia conoce Corralitos, pero era una mina que el propietario era Cursier. Ahorita vamos a ver qué tiene que ver ese personaje con la historia de Chihuahua. Así pues, se hace conductor y se hace vigilante de esas caravanas de carretas que cruzaban el estado de Chihuahua hasta llegar a Texas, hasta llegar a Santa Fe. En ese caminar, él tenía que estar negociando principalmente con los apaches, porque el área de influencia de los apaches era Chihuahua, Texas, Colorado. Ya lo sabemos, lo que es la apachería. Entonces realmente aprendió a hacer negocios con los nativos. Sin embargo, el gobierno virreinal, en el caso de España, que era dueño prácticamente de lo que es México y parte de lo que ahora es Estados Unidos, estaba muy vigilante, estaba muy pendiente de lo que hacían los anglosajones. En este caso, Kirker, en su calidad de extranjero, él en lo personal no podía explotar una mina, no podía ser propietario de una mina. Y el otro detalle es que Kirker se da cuenta que si adopta primero la nacionalidad norteamericana, no lo van a correr de América. Y enseguida, si adopta la nacionalidad mexicana, va a poder transitar por el país sin ningún problema. Tenía algunas cualidades, Kirker. Era un buen jinete, era un buen tirador, y aparte aprendió a vagar en el desierto desde que era vigía de las caravanas de la ruta de Santa Fe, que siempre andaba armado, siempre tenía gente a la que estaba cuidando, pero también traía a sus pistoleros. Entonces, él entendió que llevar una amistad no solo con los apaches, sino con los nativos que constantemente estaban deteniendo a las caravanas para cobrarles el derecho de paso. Así pues, estaba acostumbrado a estar negociando constantemente y estar estableciendo algunas pagos de peaje, por llamarlo de alguna manera, pero también, como escribí esta nota, alardeando, amenazando, pero entregándoles obsequios, haciéndoles promesas. Así pues, estaba teniendo un gran aprendizaje en este recorrido. Sí es. ¿En qué año fue eso? Tres Castillos. Lo de Kirker. 1830. Sí. Ok, está mejor este micrófono. Sí, esta es una imagen de Tres Castillos que la tomó su servidor. Kirker conocía los aguajes, los escondrijos, porque se juntó, hacían negocios. De hecho, en ocasiones dormía en algunas de las rancherías apaches. Entonces le enseñaron a sobrevivir en el desierto. Está pendiente una ida a Tres Castillos, pero si no venimos a las reuniones,
Menos vamos a ir a Tres Castillos. Bueno, eso se lo dejamos de tarea al grupo. El que quiera ir a Tres Castillos ya saben. Está pendiente y hacemos planes para octubre de este mismo año. Muy bien. En 1828, ahorita preguntaba aquí Iván, que en qué fechas estaba sucediendo esto. Ahorita vamos a manejar algunas fechas, Iván. En 1828, Juan José Compa fue nombrado por el gobierno español como general de los apaches para poder negociar el gobierno con las otras tribus. Sin embargo, Compa se establece alrededor de la mina Santa Rita del Cobre y ahí es en donde lo conoce Kirker, porque era les contaba ahorita, el área de influencia de los apaches, cruzaban por ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Les vendía tanto a los apaches como a los mexicanos regularmente de contrabando, porque no era, siempre tenía él, Kirker tenía la intención siempre de obtener una ganancia extra. Él tenía un sueldo y tenía un porcentaje de las ganancias al ser el guía, el vigilante de las caravanas, pero siempre traía contrabando, de contrabando traía armas, ropa y objetos de hierro que venían o que llegaban a Luisiana y de ahí se distribuían rumbo al oeste de lo que ahora es Estados Unidos. Así pues, él tuvo contacto con algunos líderes o capitancillos apaches que no son muy conocidos. Bueno, los que, como en este caso, no sé si alguien ha escuchado sobre el chino Juan Diego Compa, su hermano Juan José, Chirimi, Feroz, Pizarro Cabezón, Cigarrito, Itán y Costilla de Hueso. Estos se mencionan nada más como una referencia. Hay que recordar que los que conocemos regularmente son Victorio, Hugo, Jerónimo, Losen, Naná, por citar algunos. Asimismo, Kirker empieza lo conocen ya en algunos lugares más concurridos, o en donde hay más población, como es en Santa Rita, en Janos, Paso del Norte. Hay que recordar que tanto Janos y Paso del Norte, pues eran ya comunidades un poquito más grandes que el resto. Así, él va adquiriendo un nombre de mucho respeto. Allá era conocido como Don Santiago. Don Santiago Kirker era Don Santiago Kirker. Ahí conoció a la que después va a ser su esposa, con quien se casa, Rita García. Se casa en 1831. Tiene 5 hijos y según el historiador don Panchito Almada, en esas fechas, estamos hablando de 1830, 1831, fue electo regidor en Chihuahua. Aquí sí quiero comentar que desconozco si esta información es correcta. No, la verdad es que no he investigado ahí en el archivo histórico de la ciudad de Chihuahua con el profesor Rubén Beltrán. Debe estar la información de los regidores desde que es gobierno del estado y ayuntamientos aquí en Chihuahua. Así que pues ese es un pendiente que tengo yo. Así pues, en los 30s inicia la migración hacia el oeste. Hay que recordar que surge la fiebre del oro en esa época, 1828. Así que para el 30 ya las caravanas que cruzan del este rumbo a California provocan muchos enfrentamientos entre los indios o indígenas nativos y los mestizos o blancos. También hay que recordar que en el 30 quiero comentar respecto a los indios de paz y los indios de guerra, así llamados. Me van a disculpar que diga indios, pero así está registrado, inclusive en los libros que se han consultado. El gobernador Calvo, primero fue comandante de las provincias internas, decide ya no otorgarles los apoyos a los indios de paz, que son los que están asentados alrededor de las colonias o de los presidios. Y eso provoca un alto grado de violencia en todo el estado de Chihuahua, porque esa fue una decisión aquí del estado. Entonces, los vecinos molestos porque ya es mucho
es mucho lo que están cruzando tanto mestizos como nativos por sus propiedades, armados, atacaban rancherías de indios de paz. Los que están asentados se supone que eran los que no estaban armados, salvo los indios de guerra, que eran los rebeldes, los que estaban en pie de guerra. Así pues, en esta época del 30 en adelante, Chihuahua entra en una etapa muy violenta. Los indios chones les vendían armas y pólvora a los apaches clandestinamente. Sin embargo, pues era prácticamente imposible dar con ellos y controlarlos para evitar la venta de armas y pólvora a los apaches. Y sin embargo, estos mismos, a partir de 1840, se dedican a cazar cabelleras de apaches. Ahorita vamos a ver que hay un Shawnee Spybook que le ayuda, es el segundo a bordo en el mando con Kirker, que se dedican a la caza de apaches. Vamos a mencionar a John Johnson, que era un gringo avecindado en Sonora, que conocía a Juan José Compa. Resulta que tanto Sonora como Chihuahua tenían el problema de los apaches, así es conocido, el tema de los ataques de los apaches. Entonces Sonora decide en 1835 ponerle precio a las cabelleras de los apaches. Y ahí sí, no se habla de indios bárbaros, se habla exclusivamente de apaches, porque el área de influencia de los apaches fue el área de influencia que era Sonora, únicamente los apaches fueron los que lo atacaban. En el caso de indios bárbaros, entre apaches y comanches. Sin embargo, en Sonora también atacaron los mayos, que eran nativos, los yaquis, los ópatas y los seris. Así, en lo que se refiere a la apachería, Juan José participa en unas incursiones en fronteras, lo detectan y el gobierno le pone presión a la cabeza, pero lo que hace es que contrata a Johnson para que lo busque y lo liquide. Era un experimentado cazador de cabelleras. Esta acción es denominada o es conocida entre los estudiosos de la apachería como la masacre de Johnson. Se hizo muy famosa porque Johnson firma o le dan el contrato en Sonora y viene a Chihuahua. Él anda en Santa Rita y anda en Galeana. En los dos lados hizo 2 matanzas. En la primera reunió a 17 norteamericanos, que no los voy a mencionar a todos, pero entre ellos José Greg, Philip George Cook y 5 arrieros mexicanos, y traían una pieza de artillería, probablemente una pistola Swivel. Ahí los estudiosos de armas que nos digan que es una pistola Swivel, pero lo que creo yo es que es un tipo metralleta, porque cuando ha recibido Johnson en el campamento de Juan José Compa, él les ofrece despensa, les ofrece armas y les ofrece licor. Entonces, cuando están reunidos cuando están reunidos hacen una fiesta y ahí les obsequia la harina, cobijas, comida, les lleva sillas de montar. O sea, tenía que llevar algo que fuera atractivo para el grupo que comandaba Compa. Y lógicamente bastante alcohol. Desgraciadamente, los apaches eran muy afectos a las bebidas embriagantes que les proporcionaba mucha alegría. Sin embargo, es cuando bajaban la guardia y en la fiesta de la que estamos hablando se inicia la metralla contra los apaches. O sea, cuando aquí dice se inicia la metralla, se supone que abre las puertas de una de las habitaciones que da al patio central en donde estaban reunidos los apaches y les disparan ahí a boca de jarro. Ahí se cobran 20 cabelleras, ahí incluido Compa. Johnson recibe sus 100 pesos de su contrato
más las recompensas de los cueros cabelludos. Costaban 100 pesos cada cuero cabelludo. Y tiene el agradecimiento del gobierno de Sonora. Entre las notas que hay ahí en el tema de la masacre de Johnson, se habla de un joven limbreño que andaba en esa reunión, en esa fiesta o con ese grupo de compadres. Era Mangas Coloradas. Resulta que Mangas Coloradas se salvó en esa ocasión y era amigo o conocido de Kirchner. Bueno, vamos a hacer un poquito más de historia de por qué se escalpaban los enemigos. Esta era una práctica precolombina que significaba poder. Según esto, tenía ciertas características por las que se quedaban con la cabellera. La usaban como adorno, la usaban como trofeo, además lo pesaban y bueno, los europeos propagan esta costumbre. En el siglo XIX, en el tema de Sonora contra los apaches, ahí, ¿cuál iba a ser la gratificación? La gratificación era el contrato para Johnson, pero ¿cuál era el fin que seguía el gobierno de Sonora? El fin era la exterminación. O sea, no era buscar la paz, no era negociar. No, lo que quería el gobierno del estado de Sonora era la exterminación. Así que se promovió la primera contrata de sangre, que no le llaman así en Sonora, pero fue la autorización del gobierno para firmar contratos para exterminar a los apaches. Fue en 1835. Fue donde se inicia, o sea, 4 años antes que aquí en Chihuahua. Sin embargo, el hecho de promover este exterminio, también se hicieron más violentas las incursiones apaches, porque en cada ocasión la venganza era tremenda. Estoy anotando aquí que esta práctica se termina en 1933, tengo un error, es en 1930. Ahorita lo vamos a ver. Esta imagen es una cabellera real que está en un museo de Estados Unidos. El objetivo de las guerras entre los pueblos norteamericanos raramente consistían en matar al enemigo. O sea, lo que buscaban era quedarse con los caballos, con los esclavos, con mujeres y niños. Una de las cosas que disfrutaban, por decirlo así, o que era una competencia, era incursionar o entrar sin ser detectados por las tribus enemigas, entrar y robarse los caballos, o robarse a algún niño o alguna mujer. Entonces, cobra mucho interés la cabellera, que era un trofeo de guerra muy importante para algunas tribus. Hay otras tribus en que, por ejemplo, la tribu Cheyenne, el trofeo era cortarle los testículos a los varones. Sin embargo, la cabellera era una forma muy práctica de indicar el triunfo sobre el adversario, porque era fácil de quitar. El procedimiento era hacerle un corte en la frente, a la altura en donde está la raíz, la primera raíz del cabello, agarrarlo con su mano izquierda, hacer el corte con un cuchillo con la mano derecha, ponerle el pie o la rodilla en la espalda al sujeto y de un solo jalón salía la cabellera completa desde raíz. Así pues, los holandeses fueron los primeros en pagar las cabelleras de indios hostiles. El Kieft era gobernador del antiguo territorio de Nueva Holanda. Hay que recordar que antes pues tenían en Estados Unidos, o bueno, lo que después fue Estados Unidos, tenían otros nombres, no los actuales. Ahí en la Nueva Holanda sucede esto. Esta práctica fue una práctica ya muy normal y muy natural para los ingleses y los franceses. Pobres nativos que estando en su territorio llegan y fueron masacrados casi en su totalidad.
Los franceses contrataban también guerreros nativos y los mandaban asesinar a tribus enemigas y por supuesto que presentaran el cuero cabelludo para cobrar las recompensas. En ocasiones era permitirles permanecer en sus territorios, en ocasiones era permitirles ver a su familia y no matar a sus hijos ni a sus esposas. Los primeros que hicieron estas prácticas fueron los blancos, los mestizos, y posteriormente siguieron con el mismo ejemplo los nativos de Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos, el 3 de noviembre de 1755, se declaraba a los indios de Noxtoc rebeldes, enemigos y traidores, y tenían precio las cabelleras. De un macho costaba 40 libras, de una mujer o joven macho de menos de 12 años, 20 libras. En Pensilvania se pagaban $130 por la cabellera de un indio y 50 por la de una mujer. Estamos hablando de 1755. Pero ¿quién inicia esta práctica? Los blancos. Ok. Sin embargo, nos vamos todavía más atrás. En el siglo V antes de Cristo, el pueblo ascita, que era considerado por los griegos como salvajes y sanguinarios, tomaban la sangre de su primera víctima en batalla y vestían con cueros cabelludos. Usaban los cráneos humanos como vasijas. Todo esto que estoy hablando está todo registrado y está todo fundamentado en registros que cualquiera los podemos cotejar, ver por si queremos ahondar en la investigación. Así pues, se considera que los franceses y los anglosajones ya traían este conocimiento o traían esta costumbre sangrienta. Ahora regresamos a Chihuahua. En 1836, Ángel Trías era regidor y era socio de Stephen Curcier, que era el dueño del rancho Corralitos, en donde estaba la mina en la que trabajaba Kirker. Así pues, Ángel Trías y Curcier promovieron ayudar a las autoridades con cierta cantidad para sostener un grupo de 100 hombres armados exclusivamente para la defensa de la ciudad de Chihuahua, pero exclusivamente para defenderlo de los apaches, de la apachería. Posteriormente, en 1839, se exigía que se formara una sociedad de guerra contra los bárbaros. El gobierno no la autorizó, pero los que se juntaron para hacer esta sociedad eligieron a Kirker para dirigir este grupo. Kirker reforzó con reclutas del Fuerte Benton, reforzó el grupo con el negro Andy y los Shawnees y Delawares de Spybook, que era el líder indio Shawnee del grupo de 200 malvados que traía a su cargo Kirker. Así pues, la primera contrata de sangre se da en 1839. Se firma un contrato por 4 meses con James Kirker, en el que le van a pagar $2 diarios. Los capitancillos Chavez y Delaware, la gente de Spybook, les van a pagar $1 diario, y el resto de los nativos y otros, no solo eran nativos, 200 mercenarios, se les pagaba $0.50 diario. De los que cazaran o de las cabelleras que presentaran, se les iba a pagar $50 por apache adulto, 25 por mujer o muchacho. Y si Kirker lograba restablecer la paz a satisfacción del gobernador José María Irigoyen de la O, se le iba a pagar una prima de $25,000. Pero claro que era más rentable para Kirker, con un grupo de 200 mercenarios, recorrer todo el estado y liquidar cuanto indio hubiera. Y ahí sí era parejo, ¿verdad? Apaches, comanches, Blackfoot, Aragon, de todo, parejo. Pero no solo eso, en el contrato establecía que si llegaba a morir
en batalla, el tremendo Kirchner, se le iban a pagar 5,000 pesos a la familia. O sea, estamos hablando de un dineral, de un dineral. Pero bueno, nomás así como un ejemplo, con 300 pesos, aquí en Chihuahua se compraba una casa, ¿sí? Con 300 pesos. Entonces, con 3,000 pesos se compraba una finca. Nomás para darnos una idea de cuánto, de las cantidades que se estaban manejando. La primera contrata de sangre, pues, se realizaba mientras había pláticas de paz con Pizarro Cabezón. Kirchner, sin esperar el resultado, se dirigió a la laguna de Ascensión y mató 15 apaches y capturó 19. El 11 de marzo en la laguna de Santa María, que está muy cercana a la laguna de Ascensión, liquidó a 6 y capturó 13. Recogió 125 caballos y 8 barriles de aguardiente. Quiero comentarles que lo que recogía el Kirchner se quedaba con él. Así establecía también el contrato. Él se quedaba con todo lo que traían los nativos. El 23 de abril en la Sierra de Terrenate capturó un prisionero, recuperando 69 caballos. El 8 de mayo, de nuevo en la laguna de Santa María, o sea, regresó, porque era una zona a la que llegaban, era una zona de influencia de la apachería, y llegaban y se estacionaban, porque ahí había agua y casa suficiente. Mata 6, captura 7 mujeres y niños, y toma 21 caballos y mulas, 6 barriles de licor y otros bienes. Bueno, todas estas personas que son capturadas, en este caso Santa María, 7 mujeres, y luego un prisionero, y luego capturó 19 más. Todos ellos eran trasladados en la hacienda de Agua Nueva. Era un punto, era como un penal, era como una cárcel, pero era un punto de negociación. En el South era otro punto de negociación. Precisamente aquí está Chicoberto, si tenemos duda, él nos puede sacar de la duda. Ahí el South, en donde él nace, ahí era también una área de canje en donde vendían a los apaches como esclavos. Entonces, todas estas personas eran distribuidas en las haciendas de las más fuertes de aquí de Chihuahua. Inclusive Luis Terrazas tenía apaches mujeres a su cargo con sus respectivos hijos. El 5 de septiembre de 1839, en San Fernando de Taos, los cazadores de Kirchner liquidan 40 pieles rojas. En noviembre, en pieles rojas no sabemos, no se especifica si eran apaches, comanches, Blackfoot, no se especifica. El piel roja era que eran nativos indígenas. En noviembre, sus 59 hombres, que son los que traía ya nada más, él inició con 200 personas. Salieron del Paso, estamos hablando del Paso del Norte, que era lo que hoy es Ciudad Juárez, pero era un punto con mucha población, rumbo a Chihuahua. Y a ver, al José María Irigoyen de León, hay que recordar que este gobernador no veía con buenos ojos a Kirchner, pero le estaba presentando resultados. Se forma una junta de vecinos y se elabora un nuevo proyecto de guerra contra los apaches. El gobierno de Chihuahua constantemente estaba viendo la forma de cómo contener o cómo controlar las incursiones de los apaches a Chihuahua. Y en el caso, bueno, es que cuando hablo de los apaches es porque traigo la fijación, pero las acciones las acciones que emprendía el gobierno eran contra apaches y contra comanches. Hay que recordar que el área de influencia de los comanches era Texas, que hacía frontera con Coahuila, pero que hacía también vecindad con Chihuahua por el lado de acá de San Carlos, del presidio de San Carlos, que es Manuel Benavides, y del Príncipe, que es Ojinaga, y de Coyame. Por ahí entraban los comanches hasta llegar aquí a Chihuahua. En total, 21 adultos muertos, 40 adolescentes, mujeres y prisioneros. Lo que les comentaba, que todas esas personas, todas esas gentes fueron distribuidas en las haciendas. Entonces, de repente dicen, caray, pues, ¿cómo que aquel lindito salió con ojo claro, con ojo azul? Pues, no crean que las apaches eran indígenas, pero
tenían su corazoncito también. Sí, yo afirmo que aquí los chihuahuenses tenemos una gotita de sangre en nuestras venas. Hay se distribuyeron muchas mujeres y muchos varones en todo el estado de Chihuahua. Igual, en los 66 municipios que conozco de aquí de Chihuahua, y nada más me falta conocer Morelos, en los archivos históricos, en todos he encontrado la huella de los indios bárbaros. Y en muchas ocasiones se habla de las bodas de las mujeres. Mujer apache, se casó Juan Pérez con india apache, se casó Juan Pérez con indígena de la etnia apache, etc. Así pues, después de los 4 meses que estábamos platicando ahorita de Kirker, eran muy buenos resultados. Pero García Conde decide no renovar el acuerdo porque él veía que era un asesinato que se estaba cometiendo a grandes niveles y patrocinado por el gobierno. Así pues, García Conde da por terminada la primera contrata de sangre oficial en la historia de las guerras indias en Chihuahua. Para 1841, los mezcaleros, lipanes y comanches atacan Valleza y Baquiriachi. En 1842 es destituido el gobernador García Conde y lo sustituye Mariano Monterde. Mariano Monterde negocia con otras tribus o rancherías apaches establecidas en El Paso, en el Carrizal, en Agua Nueva, en Galeana, en Buenaventura y Janos. En este caso estamos hablando de los indios de paz que están establecidos en rancherías, pero le renueva el contrato a Kirker. O sea que los indios o los indios de paz están controlados de alguna manera, pero los indios de guerra no. Por eso contrata a Kirker. Así pues, en esta segunda contrata de sangre, que es en 1843, promovida por el gobernador Mariano Monterde, le ofrece un costo por cada cabellera de 100 pesos al nativo varón, 50 a mujer, 25 a niño. Sin embargo, aquí a Kirker se le darían 20,000 pesos por las cabelleras que había cobrado, que había, presentado. Que algunas no eran de apaches, pero que capturaron los 200 mercenarios que traían. Imagínense 200 sujetos a caballo, unos a caballo y otros a pie, armados, corriendo en el llano y que se encuentren a un pobre mestizo greñudo. No, pues este es indio, trae cabello largo, se lo echaban. Entonces, no todas las cabelleras eran de apaches. Así, el gobernador Ángel Trías. Aquí, miren, estoy hablando del gobernador Mariano Monterde y Ángel Trías. Lo que pasa es que Ángel Trías fue 8 veces gobernador de Chihuahua. En el caso de Monterde, dura 1 mes como gobernador. En el caso de Ángel Trías, entra en diferentes ocasiones. Ofrece 9,000 pesos por la cabeza de Kirker por andar asesinando tarumaras y venderles armas a los apaches. O sea, se le volteó. Así es. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. Ángel Trías entra como gobernador en agosto de 1845 y tiene pláticas con otros jefes o capitancillos apaches que tampoco los escuchamos muy seguido, que son Chato, Cristóbal, Francisquillo, Maturán. Sin embargo, estas pláticas fracasan. En lo que fracasan, Trías es destituido para que entre Mauricio Ugarte, que dura del 17 de enero al 16 de febrero de 1846. Fíjense nomás, no duró más que 1 mes de gobernador, pero había un decreto que disuelve el señor en ese mes, en esos 30 días, que era constituir grupos civiles armados en todo el estado. Deshace ese decreto, pero recontrata a Kirker con un nuevo proyecto de guerra, porque pues los apaches son los enemigos y hay que darles en la torre. Así que lo promueve. Y Ugarte
le ofrece un pago de 200 pesos por cabellera. Ahí es, sea hombre, mujer, niño o lo que sea. 200 pesos. Así pues, en Galeana corta 160 cabelleras. En Galeana, Chihuahua. De donde es Juan Mata Ortiz, en donde lo tatemó el indio Ju. Y también corta 18 cabelleras en Buenaventura, ahí a 40 kilómetros de Galeana. ¿Qué sucede? Que era un área, ahí hay un río, bueno, en aquel tiempo el río pues, provocaba que hubiera animales, pesca y buenos escondites. Entonces Galeana es un pueblo muy antiguo. Así pues, hay que recordar que estamos hablando de 1846. ¿Y cuándo se da la guerra de México-Estados Unidos? Se da la guerra el 13 de mayo de 1846. Estados Unidos le declara la guerra a México. Entonces, ya ahorita hay guerra externa, ya hay guerra interna, y ya es un desorden aquí en Chihuahua. Y luego cambiando a los gobernadores, les comentaba de Ángel Trías, que fue su fuerte en esa etapa, 8 veces gobernador, aunque también el general Luis Terrazas fue 6 veces gobernador posteriormente. Ok, José María Zuluaga, ¿quién es este señor? En la tercera contrata de sangre, en la que se ofrecen 200 pesos por cabellera, el Kirker se asocia con José María Zuluaga. ¿Por qué? Bueno, porque Zuluaga tenía contactos en Namiquipa, en Yepómera, en Temozachi, Matachic y en La Concepción, que no sé de dónde está esa. Ah, ok, es Guerrero. Aquí me están diciendo que es Guerrero. O sea, ahí había gente muy bragada que podía enfrentar a los apaches. ¿Pero a qué iban? Iban a matar nativos, porque estaba la recompensa muy buena. 200 pesos por cabellera. ¿Se imaginan? Con 2 cabelleras que presentaran para cobrar, podían comprar una casa. De ese tamaño estaba la recompensa. Así pues, con 54 hombres a su servicio, el 20 de febrero localizan la ranchería de Chato de Maturá, en donde afortunadamente escapan los apaches, pero dejan un muerto, 9 heridos y 44 víctimas. En venganza, Chato sí es un apache más conocido, tiene algún historial y sí hay algo escrito sobre este gobernadorcillo, este líder. Ataca la hacienda de la laguna en Cosiguyachi, quema las casas, se lleva el ganado. De este evento casi no hay nada registrado, ¿eh? Inclusive ni el mismo Cosiguyachi se localizó información sobre esto. Desgraciadamente el archivo histórico de Cosiguyachi hace como unos 15 años cayó un aguacero que inundó la presidencia. Ahí estaba yo y el agua llegó más o menos a la cintura y desgraciadamente se echó a perder mucha documentación del archivo histórico. Así pues, el 19 de mayo 200 apaches atacan Janos, mataron a una persona, tomaron 2 cautivos y se llevaron 345 animales. No, aquí no me explico cómo, siendo tantos los que atacaron Janos y se llevan únicamente 2 cautivos. Lo que pasa es que en estos casos, lo que hacía la comunidad cuando se enteraba que iba a haber un ataque fuerte, se resguardaban en los templos. En Janos hay 2 templos que de muy buena altura y con muy buen resguardo en sus puertas. Seguramente ahí se resguardaron, porque Janos no es una comunidad muy grande. Y hay que recordar que también había ahí un presidio, por ahí hay una fotografía. El presidio era como un fortín, pero que estaba del grueso de las paredes de 1 metro de ancho, que desgraciadamente quedó en el patio de un vecino en una ocasión cuando estaban haciendo la carretera de Janos Ascensión. Andaba un D6 ahí y el vecino, le dijo, oiga, no puede tumbarme ahí esas pobres que están ahí. Era precisamente el fortín de Janos. Ahí se quedó en un D6. Pues también el operador, ¿qué va a saber de esas cosas? Él, ándele, la ve para las sodas. Y echó a perder ahí la historia
parte de la historia de Janos. Ok. Todo esto lo comentó George Ruxton en un recorrido que hizo por Chihuahua. Hay un libro de viajeros, los viajeros que editó el historiador Vargas Valdés, Jesús Vargas Valdés, que habla de 4 extranjeros que recorrieron el estado de Chihuahua en el siglo XIX. Uno de ellos es George Ruxton. Ahí está documentado de la hazaña de Kirker, cuando atacan Galeana, relatan que una mujer apache encinta fue lacerada, fue golpeada y le abren la panza en la iglesia y le extraen el feto y todavía vivo lo sumergen en las aguas bautismales y finalmente es estrellado contra la pared. O sea, lo quise mencionar porque realmente ¿quiénes son los salvajes? ¿Quiénes son los bárbaros? Pero aquí está un ejemplo y como les digo, esto no está inventado, esto está documentado y ahí en el caso del viajero inglés lo documentó George Ruxton. Terminando pues, son recibidos por el gobernador, como sucedió cuando Tres Castillos se vienen a Chihuahua, lo recibe el gobernador, el clero, una banda de música, de lo cual encontramos por ahí un recibo del pago de música que se hizo. Y se exhiben las cabelleras en las lanzas que se utilizaban en aquel tiempo. Tanto los cazadores como principalmente los cazadores, usaban su rifle, su pistola, su daga o cuchillo y usaban lanzas muy largas. También los apaches las usaban, lanzas muy largas, más largas que una jabalina. Así pues, Kirker ataca la laguna de Guzmán, que comentamos, está ahí en Ascensión, una ranchería que lideraba Cochís. Cobran 183 cabelleras de hombre y 18 de mujer. O sea, mataron a 200 personas ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que Kirker es considerado pues, el más grande asesino, cazador de cuero cabelludo. Esto fue nada más ahí en Laguna de Guzmán. Así pues, Kirker se presenta en Chihuahua, viene a cobrar la recompensa, son casi 20,000 pesos, pero el gobierno le dice, ¿sabes qué? La verdad es que el gobierno no tenía el recurso, pero le dice, tú estás presentando cabelleras que no pertenecían a indios bárbaros. ¿Y cómo se podía detectar si las cabelleras eran de indios, de indias, a diferencia de la gente de los pueblos? ¿Cómo se puede detectar? Bueno, pues precisamente porque usaban ciertos brebajes o ciertas plantas con las que se lavaban o cubrían su cabello y era fácilmente detectar si eran o no eran de alguna de las comunidades apaches. Así pues, tampoco le permitieron llevarse el botín, sino que el gobierno se quedó con todo y les comentaba ahorita el mercenario, el indio Shawnee Spybook, amenazó de muerte al gobernador porque no les pagó. Pero el Spybook lo que dijo, pues más vale mejor irse y no estar de enemigo del gobernador, que de alguna manera sí había, pues estaban las fuerzas, la soldadesca. Entonces decidió irse de Chihuahua, pero Kirker acepta los 2,000 pesos que le ofrecen y se regresa a Corralitos, a la mina, con Coursier, y además él de alguna manera él tenía pues era conocido, yo no puedo decir que era amistad con Ángel Trías, pero clandestinamente les vende armas y licor a los apaches en aquella zona de Janos, donde está, que es por lo que Ángel Trías ofrece 9,000 pesos por la cabellera. Sin embargo, estaba más ocupado el gobierno en la guerra que se aproximaba con Estados Unidos que andar buscando a un cazacabelleras. Ángel Trías, de nuevo como gobernador, le ofrece a Kirker, se le olvidan los 9,000 pesos que estaban pidiendo, que él mismo estaba otorgando por la cabellera de
Kirker, le ofrece el grado de coronel del ejército aquí de Chihuahua, del ejército mexicano, ya que Kirker pues adquirió la nacionalidad mexicana. Pero Kirker le dijo, no, pues dame chance. Mientras Alexander Doniphan venía avanzando, ya venía por Nuevo México, ya no tardaba en llegar a Paso del Norte y luego pasar a Chihuahua. Así pues, Kirker le dijo que lo pensaba, pero realmente él fue y se ofreció en venganza por la deuda que tenía con el gobierno del estado. Se ofreció sus servicios como guía y explorador, y él entró a la ciudad de Chihuahua precisamente ondeando la bandera de Estados Unidos. Cuando la batalla de Sacramento, ahí estuvo Kirker, precisamente. Cuando los americanos ocuparon Chihuahua, Kirker se entera que el gobernador Trias le puso un precio de 10,000 pesos por su cabellera, pero ahora fue por traición a la patria, porque siendo mexicano, bueno, lo que pasa es que tenía la doble nacionalidad, ¿verdad? Era mexicano y también era norteamericano, pero él, en venganza contra el gobierno, fue fue a contratarse o fue a anotarse con los americanos, inclusive sin pago alguno. Era tanto el coraje que tenía que él se ofreció como guía. Y ya el resultado, hubo pues una matanza ahí en Sacramento. Ok, entonces Kirker compra un rancho cerca de California y se dedica a cazar osos, venados, mismos que vende a los trabajadores en San Francisco. Llega a la edad de 59 años, en 1853, y alcoholizado y en la soledad ahí en su rancho, ahí vive con unos indios de la OEA, son los que le hacen compañía, pero realmente ahí muere. Esto no se acaba en la ley quinta, o sea, el decreto del 12 de abril de 1849 por el Congreso del Estado, en el que se declara la guerra contra los indios bárbaros y se autorizan los contratos para cazar indios, en donde el gobierno pagaría por cada uno, en donde no buscaba la paz, sino la muerte. Desgraciadamente, ese decreto aún está vigente. Todavía, pero ahorita lo vamos a ver. La batalla de Tres Castillos, que fue el 14 y termina el 15 de octubre de 1880, en donde Joaquín Terrazas y Juan Mata Ortiz y Mauricio Corredor cercan a Victorio y le dan muerte. Ahí el resultado fueron 78 cabelleras, 68 cautivos, y con un costo de 24,750 pesos. La cabellera de Victorio le pagaron 2,000 pesos a Mauricio Corredor. 2,000 pesos. Casi una finca en Chihuahua. Cuando se dan a los cautivos a Aguanueva y de ahí se los traen a Chihuahua, acá en la parte, aquí en la imagen, en la parte de atrás, están unos manchones. Esos manchones son cabelleras. Son algunas de las cabelleras. Y el último evento en donde se cobra una cabellera, en donde consiguen una cabellera, fue en abril de 1930 en Nácori Chico, Sonora, en donde la familia Fimbres presume por ahí la cabellera del indio Juan, que fue perseguido por un tiempo por esta familia, puesto que hay una historia ahí muy bonita que a ver si le decimos a Miguel Méndez que nos la platique. Es la historia de Nácori Chico, de la familia Fimbres, en donde van de un lugar a otro un señor Fimbres con su esposa, su hija y un niño de 7 años más o menos. Este niño se llamaba Gerardito. En una curva sale este indio Juan y 3 indias, matan a la señora, a la niña, se roban a Gerardito y a este señor se encarga de andarlos buscando. Pide apoyo con el gobierno de Sonora y pide apoyo con el gobierno de Chihuahua, pero finalmente los encuentran y matan al indio Juan junto con sus
sus mujeres. Y ahí aparecen en el libro los diarios apaches, un viaje de padre e hijo, escrito por Neil y Granville Goodwin. Ahí está ya una traducción en español. Quien tenga interés por ahí le puedo pasar el archivo. Es un libro de unas 250 cuartillas. Entonces, este fue el último evento, abril de 1930. Este decreto que les decía, en donde se autorizaban los contratos, está vigente. El Congreso del Estado de Chihuahua no ha dado respuesta a una petición que se le hizo para que se derogue. Se hacen los oxisos, no encuentran ese decreto, puesto que en el incendio del Palacio de Gobierno de 1941 se quemó gran parte de, como el 75-80% de la documentación que había del gobierno del Estado y del Congreso, ahí se perdió. Entonces está vigente este decreto, la ley, conocida como la ley quinta. Este decreto se encuentra completo en el libro El principio del fin de la apachería de Alfonso Escárcega. Está agotado, pero igual quien le interese le podemos pasar una copia del decreto. Toda esta información faltó poner ahí algunos datos, ¿no? Pero la principal es un librito que sacó Salvador Álvarez de Ciudad Juárez. Está también Almada Bay, Ignacio Almada Bay, que lo conocí aquí en Chihuahua, que él es de Sonora. Hay alguna información de aquí en internet. Ahí tengo un libro inédito, La historia de Casagrandes, de Roberto McGuinness, un italiano que vivió en Casagrandes. Y bueno, aquí está la información. Hay que recordar que todo esto se queda grabado en internet. Gracias aquí a la colaboración de René Chan, nuestro secretario de aquí del grupo. Y ahí en el sitio de Apaches Chihuahua Salvaje, ahí pueden encontrar un poquito más de información respecto a la apachería en general. Y con esto, bueno, pues yo termino. Así que les agradezco su atención. Gracias. Preguntas y respuestas. Muy bien, pues es interesante que esté la plática de Manuel, siempre muy conocedor del tema, la apachería. Por ahí tiene la mano Héctor Olivas, adelante. Bueno, en apoyo a lo que preguntó el maestro Salcido respecto al cañón o el arma que mencionó que se utilizaban. En español esa arma se conocía como pedrero. No, de hecho es algo muy antiguo y muy básico, o sea, no era algo propiamente de la tecnología del siglo XIX. El pedrero o swivel gun, de hecho nos tocó verlo cuando platicamos del asedio de Tenochtitlan. Son esos pequeños cañoncitos que podía utilizar un sujeto. Los usaron mucho sobre barcos los españoles, pero no como un arma principal. Y yo creo que eran baratos y circulaban mucho y eran pues prácticos por el tipo de enemigo que se enfrentaban, ¿no? Y era algo así que podían, de las pocas cosas, ¿no?, que se podían fabricar, por ejemplo, aquí, o sea, con ahí una fundición, unas bolas de hierro, la pólvora y vámonos. Entonces ahí sí se venían grupos de apaches, por ejemplo, pues con eso medio los dispersabas o les hacías algún daño. Pues era algo que tenía ya un arma que se puede considerar incluso para la época medio obsoleta, porque viene desde el siglo XV, pero que podía ser muy útil pues para el tipo de guerra pequeña, de casi guerra de guerrillas que se peleaba aquí contra los pueblos indígenas, ¿no? Sí, yo creo que sí aplica, licenciado, porque se supone que se reunieron en una hacienda, en un lugar en donde estaban todos concentrados, y según la narrativa,
abren las puertas, se supone las puertas de una ventana o de una, vaya la redundancia, de una puerta, y les disparan. Pero allí, con eso inicia, ¿verdad? Yo no creo que se dispara y luego otra vez descargar. No, creo que el inicio y entonces ya los varones andaban alcoholizados. Así que esa era una práctica muy normal. Y los contrarios, pues todos traían su cuchillo y procedían de inmediato a degollar, ¿verdad? O sea, así habla la narrativa. Gracias por la información, Vicky. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Adelante, ingeniero Alderete. Para acá. Pues es que no la veo. Bueno, Está para atrás. sí, gracias, felicidades por la plática, muy interesante. Aquí nomás un poquito del contexto. Antes de esta contratas de sangre muy desesperadas, existía toda una compañía militar que eran las provincias internas, que la capital en ese tiempo de toda esa región, hasta Arizona, Nuevo México, era aquí Chihuahua. Y eso es un derivado de la guerra de independencia. Al hacerse México independiente, Chihuahua se hizo independiente legalmente en 1825. Y al parecer en ese momento, pues ya deja de venir el dinero o regresarse el dinero, porque era dinero que aquí no se cobraba, regresarse el dinero para los presidios, para los fortines, porque antes de esto había esas milicias provinciales que están más o menos hacer lo mismo, nomás que no les pagaban por cabellera, les pagaban por día, 2 pesos, 1 peso por día a los que levantaban ahí, los que se decía ahí que en Antipa, que en la Chiniva, que en Concepción, así era antes, y había con qué pagarles. El tema es de que con la famosa independencia, pues se forma una desesperación porque se recrudecen los ataques apaches y surge la desesperación del gobierno. Hicieron pues esta cosa que fue bastante salvaje. Entonces, y eso, 1825, en 10 años se está contratando a Kirker y otros 10 años ya vienen los gringos a invadirnos. Entonces fue una época bien difícil a Chihuahua. Y hay un dato ahí muy interesante de lo que es la diferencia entre el centro y el norte en ese momento, y ahora también, que llegó un comunicado de México al Congreso de Chihuahua que decía, queremos saber si Chihuahua quiere ser centralista o federalista. Y la respuesta fue muy sencilla, lo que sea, lo que no nos interesa es que nos ayuden en la guerra de los apaches. Entonces es un documento del Congreso de Chihuahua. Entonces, pues hay visiones bien distintas que siempre están del norte y del sur. Básicamente, que se va a comentar eso de esos presidios y esos fortines y esos guerreros. Por ejemplo, García Conde era parte de las provincias internas, o sea, se quedó la misma gente, pero ya sin sueldo. Sí. Okay. Gracias, ingeniero Alderete. A ver, Alba, ¿quiere hacer un comentario? Sí, claro que sí. Antes que nada, saludar a los que están del otro lado y felicitar al licenciado por su ponencia. Nada más hacer un comentario que me llamó mucho la atención. No pude ver completo ahora en la toma del rey Carlos de Inglaterra. Me llamó la atención que entre los invitados, pues ahí estaban los apaches. No sé si alguien vio la toma de posesión. Ese era mi comentario, licenciado, lo felicito. Ok. Gracias. Yo no vi ese tema. Pero, a ver, aquí. Adelante. Buenas noches y felicidades por la plática, muy bien documentada. Bueno, nada más un comentario, por ahí escuché hablar del Delaware, ¿verdad? Los indios Delaware, y pues hay un río Delaware allá en Nueva York. Hay un cuadro muy famoso en los Estados Unidos, Washington cruzando el río Delaware. Es un clásico en los Estados Unidos. Entonces de repente oí hablar de los Delaware en California, como que está hasta el otro lado del país. Realmente la nación Delaware era una nación, era reconocida por el gobierno de Estados Unidos en Oklahoma. La nación Delaware, o también los ausentes le llamaban. Entonces esos indios Delaware eran originarios de Oklahoma. Vamos a hacer esa precisión. Sí, es correcto, doctor Sana. ¿Qué es lo que sucede? Que está como los Shawnees, pues
algunos integrantes de la tribu andaban con Kirker. En el caso de los Delaware, algunos integrantes andaban con Kirker, ¿verdad? Está como los arrieros mexicanos, que algunos fueron convocados o fueron contratados por Johnson. Estuvieron en la masacre de Johnson. Estuvieron cuando localizaron a Compa en Janos. Entonces, se especifica porque así viene el relato, ¿verdad? Pero sí la precisión es correcta. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, aquí está preguntando el ingeniero Héctor Chacón, ¿cómo se diferencian los apaches de paz y los apaches de guerra? Lo voy a poner con un ejemplo. Aquí en Chihuahua, cuando va uno rumbo a Ciudad Juárez, en el kilómetro 80, te metes a la izquierda, hay un lugar que se llama Manto Negro, en la sierra de Manto Negro, de un indio apache que ahí nació, y ahí se identifica. Cuando los rifleros o cuando la soldadesca buscaba a los apaches de guerra, se iban por el camino real, y ahí en el kilómetro 80 se meten a la izquierda 3 kilómetros, y ahí estaban asentadas había una ranchería apache, ¿sí? Ahí ellos eran los indios de paz, ¿sí? Pero extrañamente, si tú le avanzabas adelante, los relices que hay ahí estaban escondidos entre las cuevas, entre las lomas, los indios de guerra. ¿Qué es lo que sucede? El indio de paz es el que recibe las canonjías del gobierno. Les dan víveres, les dan hasta armas, no muy buen estado, pero para que puedan cazar. Los apoyan de alguna manera como en la actualidad, ¿no? Y a los de guerra son los que andaban armados, los que venían y se robaban los animales, los que se robaban a los niños, a las mujeres, los que hacían tropelías en Sonora y ahí vienen a Chihuahua a esconderse a su tierra. Entonces, bueno, acá está diciendo el doctor Sagarra, indios mata gente, pero eran identificados así como indios de paz, indios de guerra. Alderete, adelante. Un comentario nada más sobre esto. Hubo un personaje que ya dio una plática muy buena, Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez fue jefe militar en Chihuahua, lo hirieron los apaches, pues fue a Luisiana, ayudó a la independencia de Estados Unidos, Galveston se llama por él, y al último se fue de virrey de México. Y siendo virrey de México, hizo el castillo de Chapultepec, pero tomó una decisión ya siendo virrey, de que se formara ese permiso y ese dinero para darle alimento, comida y mantenimiento a los apaches. Entonces él fue de la iniciativa porque él ya veía que con la pura guerra no se iba a acabar eso. Entonces, desde entonces en Janos y en varios lugares en la Mujica se les daba a los apaches alimento pagado por el gobierno. ¿Qué pasa? Pues viene la independencia que hicimos ahorita y se acabó eso, se acabó la comprensión que había desde México hasta acá y pues hizo que muchos de paz hicieran de guerra. Ese es mi supuesto. Sí, en la etapa de Calvo, en 1830, cuando suspenden los apoyos a los indios de paz, se recrudece las cosas con los indios bárbaros, porque ya no tienen, vamos a decir, el gobierno ya no les da alimentos o enseres, ya no cuentan con ello. Entonces lo que hacen es que se levantan en armas y van y se roban los caballos, las mulas, todo lo que pueden, ¿sí? Entonces era fácilmente identificables. Hay que recordar también que los apaches en guerra se pintaban, ¿sí? Se pintaban y pintaban los animales también. Entonces era fácilmente la identificación de los indios de paz y de guerra. En el chat dice doña Bernarda Holguín, saludos, excelente conferencia, muchas gracias. O sea, muchas gracias de mi parte también. Bueno, no mayor. Sí, Bernarda, adelante. Pues sí, exacto.
No sé si habría manera de hacerle llegar ¿cómo se llama? Lo de la matanza de los apaches del 12 de abril de 1849, el decreto, el que no está vigente. Digo que está vigente, que no se ha derogado, hacérselo llegar al Congreso del Estado. Oiga, pues sí, mire, Bernardo, ¿por qué no nos contactamos? No sé si tenga mi teléfono y si no, ahí se lo paso de inmediato. Aquí por el mismo chat, para que lo registre quien lo necesite. ¿Lo anotamos? Sí, es el 12 de abril de 1849. Sí, pero le digo, Ese es su teléfono para que se contacten. que nos contactemos nosotros, ¿verdad? Usted tiene mi teléfono, ¿no? 614-488-4173. 614-488. 41. 73. Y mi correo es chihuahuasalvaje@gmail.com. Chihuahuasalvaje. Muy bien. Entonces, con todo gusto, ¿verdad? Sí, muchas gracias, muy bien. Dios les bendiga. Saludos a Dorita. Gracias. Por favor. Bueno, pues yo creo que damos por terminada la plática. Vamos a dejar de grabar para ver asuntos generales. Gracias.